Los niños se habían despertado. Jill estaba parloteando en el piso de arriba y el pequeño Johnny llorando otra vez. Nat oyó la voz de su mujer calmándolo, tranquilizándolo. Al cabo de un rato, bajaron. Nat les había preparado el desayuno y la rutina del día comenzó. ¿Echaste a los pájaros?, preguntó Jill, tranquilizada ya por el fuego de la cocina, por el día, por el desayuno. Sí, ya se han ido todos, respondió Nat. Fue el viento del este lo que les hizo entrar. Se habían extraviado. Estaban asustados y querían refugiarse en algún lado. Intentaron picotearme, dijo Jill. Se tiraban a los ojos de Johnny. Los impulsaba el miedo. En la oscuridad del dormitorio no sabían dónde estaban. Espero que no vuelvan. Si les ponemos un poco de pan en la parte de fuera de la ventana, quizás se lo coman y se marchen. Terminó de desayunar y luego fue en busca de su abrigo y de su capucha, los libros de la escuela y la cartera. Nat no dijo nada, pero su mujer lo miró por encima de la mesa. Un silencioso mensaje cruzó entre ellos. Iré contigo hasta el autobús. Hoy no voy a la granja. Y mientras la niña se lavaba las manos, dijo a su mujer: mantén cerradas todas las puertas y ventanas, por si acaso nada más. Yo voy a ir a la granja a ver si han oído algo esta noche. Y echó a andar con su hija por el sendero. Esta parecía haber olvidado la experiencia de la noche pasada. Iba delante de él, saltando, persiguiendo las hojas, con el rostro sonrosado por el frío bajo la capucha. ¿Va a nevar, papá? Hace bastante frío. Levantó la vista hacia el descolorido cielo, mientras sentía en su espalda el viento cortante. No, no va a nevar. Este es un invierno negro, no blanco. Todo el tiempo fue escudriñando los setos en busca de pájaros, mirando encima de ellos a los campos del otro lado, oteando el pequeño bosquecillo situado más arriba de la granja, donde solían reunirse los grajos y las chovas. No vio ninguno. Las otras niñas esperaban en la parada del autobús, embozadas en sus ropas, cubiertas, como Jill, con capuchas, ateridos de frío sus rostros. Jill corrió hacia ellas agitando la mano. Mi papá dice que no va a nevar. Va a ser un invierno negro. No dijo nada de los pájaros, y empezó a dar empujones jugando a una de las niñas. El autobús remontó, renqueando, la colina. Nat la vio subir a él, y luego, dando media vuelta, se dirigió a la granja. No era su día de trabajo, pero quería cerciorarse de que todo iba bien. Jim, el vaquero, estaba trajinando en el corral. ¿Está por ahí el patrón?, preguntó Nat. Fue al mercado. Es martes, ¿no? Y, andando pesadamente, dobló la esquina de un cobertizo. No tenía tiempo para Nat. Decían que Nat era superior. Leía libros y cosas de esas. Nat había olvidado que era martes. Eso demostraba hasta qué punto le habían trastornado los acontecimientos de la noche pasada. Fue a la puerta trasera de la casa y oyó cantar en la cocina a la señora Trigg. La radio ponía un telón de fondo a su canción. ¿Está usted ahí, señora?, llamó Nat. Salió ella a la puerta, rechoncha, radiante, una mujer de buen humor. Hola, señor Hawken. ¿Puede decirme de dónde viene este frío? ¿De Rusia? Nunca he visto un cambio así. Y la radio dice que va a continuar. El círculo polar ártico tiene algo que ver. Nosotros no hemos puesto la radio esta mañana. Lo cierto es que hemos tenido una noche agitada. ¿Se han puesto malos los niños?
No sabía cómo explicarlo. Ahora, a la luz del día, la batalla con los pájaros sonaría absurda. Trató de contar a la señora Trigg lo que había sucedido, pero veía en sus ojos que ella se figuraba que su historia era producto de una pesadilla. ¿Seguro que eran pájaros de verdad? ¿Con plumas y todo? ¿No serán de esa clase tan curiosa que los hombres ven los sábados por la noche después de la hora de cerrar? Señora Trigg, hay 50 pájaros muertos, petirrojos, reyesuelos y otros por el estilo, tendidos en el suelo del dormitorio de los niños. Me atacaron. Intentaron lanzarse contra los ojos del pequeño Johnny. La señora Trigg lo miró, dudosa. Bueno, contestó. Supongo que los empujó el mal tiempo. Una vez en la habitación no sabrían dónde se encontraban. Pájaros extranjeros, quizás de este círculo polar ártico. No, replicó Nat. Eran los pájaros que usted ve todos los días por aquí. Una cosa muy curiosa, dijo la señora Trigg. Realmente inexplicable. Debería usted escribir una carta al guardián contándoselo. Seguramente que les sabrían dar alguna respuesta. Bueno, tengo que seguir con lo mío. Inclinó la cabeza, sonrió y volvió a la cocina. Nat, insatisfecho, se dirigió a la puerta de la granja. Si no fuese por aquellos cadáveres tendidos en el suelo del dormitorio, que ahora tendría que recoger y enterrar en alguna parte, a él también le parecería exagerado el relato. Jim se hallaba junto al portillo. ¿Ha habido dificultades con los pájaros?, preguntó Nat. ¿Pájaros? ¿Qué pájaros? Han invadido nuestra casa esta noche. Entraban a bandadas en el dormitorio de los niños. Eran completamente salvajes. ¿Qué? Las cosas tardaban algún tiempo en penetrar la cabeza de Jim. Nunca he oído hablar de pájaros que se porten salvajemente, dijo al fin. Suelen domesticarse. Yo los he visto acercarse a las ventanas en busca de migajas. Los pájaros de anoche no estaban domesticados. ¿No? El frío, quizá. Estarían hambrientos. Pruebe echarles algunas migajas. Jim no sentía más interés que la señora Trigg. Era, pensaba Nat, como las incursiones aéreas durante la guerra. Nadie en este extremo del país sabía lo que habían visto y sufrido las gentes de Plymouth. Para que a uno le conmueva algo, es necesario haberlo padecido antes. Regresó a su casa, andando por el sendero, y cruzó la puerta. Encontró a su mujer en la cocina con el pequeño Johnny. ¿Has visto a alguien?, preguntó ella. A Jim y a la señora Trigg, respondió. Me parece que no me han creído ni una palabra. De todos modos, por allí no ha pasado nada. ¿Podrías llevarte afuera a los pájaros? No me atrevo a entrar en el cuarto para hacer las camas. Estoy asustada. No tienes nada de qué asustarte ahora. Están muertos, ¿no? Subió con un saco y echó en él, uno a uno, los rígidos cuerpos. Sí, había 50 en total. Pájaros corrientes, de los que frecuentaban los setos. Ninguno siquiera tan grande como un tordo. Debía de haber sido el miedo lo que los impulsó a obrar de aquella manera. Pájaros azules, reyesuelos. Era increíble pensar en la fuerza de sus pequeños picos hiriéndole el rostro y las manos la noche anterior. Llevó el saco al huerto y se le planteó entonces un nuevo problema. El suelo estaba demasiado duro para cavar. Estaba helado, compacto, y sin embargo no había nevado. Lo único que había ocurrido en las últimas horas había sido la llegada del viento del este. Era extraño, antinatural. Debían de tener razón los vaticinadores del tiempo. El cambio era algo relacionado al círculo polar ártico. Mientras estaba allí, vacilante,
Con el saco en la mano, el viento pareció penetrarle hasta los huesos. Podía ver las blancas crestas de las olas rompiendo allá abajo, en la ensenada. Decidió llevar los pájaros a la playa y enterrarlos ahí. Cuando llegó a la costa, por debajo del farfallón, apenas podía tenerse en pie. Tal era la fuerza del viento. Le costaba respirar y tenía azuladas las manos. Nunca había sentido tanto frío en ninguno de los malos inviernos que podía recordar. Había marea baja. Caminó sobre los guijarros hacia la arena y entonces, de espaldas al viento, practicó un hoyo en el suelo con el pie. Se proponía echar en él los pájaros, pero al abrir el saco, la fuerza del viento los arrastró. Los alzó como si nuevamente pudieran volar. Y los cuerpos helados de los 50 pájaros se elevaron de él a lo largo de la playa, sacudidos como plumas, esparcidos, desparramados. Había algo repugnante en la escena. No le gustaba. El viento arrebató los pájaros y los apartó de él. Cuando la marea suba, se los llevará, dijo para sí. Miró el mar y contempló las espumosas rompientes, matizadas de una cierta tonalidad verdosa. Se alzaban briosas, se encrespaban, rompían y, a causa de la marea baja, su bramido sonaba distante, remoto, sin el tonante estruendo de la pleamar. Entonces las vio, las gaviotas, allá lejos, flotando sobre las olas. Lo que al principio había tomado por las blancas crestas de las olas eran gaviotas, centenares, millares, decenas de millares. Subían y bajaban con el movimiento de las aguas, de cara al viento, esperando la marea, como una poderosa escuadra que hubiera echado el ancla. Hacia el este, hacia el oeste, las gaviotas estaban allí. Hilera tras hilera, se extendían en estrecha formación tan lejos como podía alcanzar la vista. Si el mar hubiese estado inmóvil, habrían cubierto la bahía como un velo blanco, cabeza con cabeza, cuerpo con cuerpo. Solo el viento del este, arremolinando el mar en las rompientes, las ocultaba desde la playa. Nat dio media vuelta y, abandonando la costa, crespó por el empinado sendero en dirección a su casa. Alguien debía saber esto. Alguien debería enterarse. A causa del viento del este y del tiempo, estaba sucediendo algo que no comprendía. Se preguntó si debía llegarse a la cabina telefónica, junto a la parada del autobús, y llamar a la policía. Pero, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podría hacer nadie? Decenas de miles de gaviotas posadas sobre el mar. Allí, en la bahía, a causa del temporal, a causa del hambre. La policía le creería loco, o borracho, o se tomaría con toda calma su declaración. Gracias, sí, ya se nos ha informado de la cuestión. Es el mal tiempo, está empujando tierra adentro a los pájaros en gran número. Nat miró a su alrededor. No se veían señales de ningún otro pájaro. ¿Sería el frío lo que les habría hecho llegar a todos desde la parte alta de la región? Al acercarse a la casa, su mujer salió a recibirlo. Lo llamó, emocionada. Nat, acaban de decirlo por la radio. Leyeron un boletín especial de noticias. Mira, lo tomé por escrito. ¿Qué es lo que han dicho por la radio? Lo de los pájaros. No es solo aquí, es en todas partes. En Londres, en todo el país. Algo les ha ocurrido a los pájaros. Entraron juntos a la cocina. Nat tomó el trozo de papel que había sobre la mesa y lo leyó. Nota oficial del Ministerio del Interior, hecha pública a las 11 de la mañana de hoy. Se reciben informes procedentes de todos los puntos del país acerca de la enorme cantidad de pájaros
que se están reuniendo en bandadas sobre las ciudades, los pueblos y los más lejanos distritos, los cuales provocan obstrucciones y daños e incluso han llegado a atacar a las personas. Se cree que la corriente de aire ártico que cubre actualmente las islas británicas está obligando a los pájaros a emigrar al sur en gran número y que el hambre puede impulsarlos a atacar a los seres humanos. Se aconseja a todos los ciudadanos que presten atención a sus ventanas, puertas y chimeneas y que tomen razonables precauciones para la seguridad de sus hijos. Una nueva nota será hecha pública más tarde. Una viva excitación se apoderó de Nat. Miró a su mujer con aire de triunfo. Ahí tienes. Esperemos que hayan oído eso en la granja. La señora Trigg se dará cuenta de que no era ninguna fantasía. Es verdad, por todo el país. Toda la mañana he estado pensando que había algo que no marchaba bien. Y ahora mismo, en la playa, he mirado al mar y hay gaviotas. Millares de ellas, decenas de millares. No cabría ni un alfiler entre sus cabezas. Y están allá afuera, posadas sobre el mar. Esperando. ¿Qué están esperando, Nat? Él la miró, de hito en hito, y luego volvió la vista hacia el trozo de papel. No lo sé. Aquí dice que los pájaros están hambrientos. Él se acercó al armario, de donde sacó un martillo y otras herramientas. ¿Qué vas a hacer, Nat? Voy a ocuparme de las ventanas y de las chimeneas también, como han dicho. ¿Crees que esos gorriones y petirrojos y los demás podrían penetrar las ventanas cerradas? ¿Qué va? ¿Cómo van a poder? Nat no contestó. No estaba pensando en los gorriones ni en los petirrojos. Pensaba en las gaviotas. Fue al piso de arriba y el resto de la mañana estuvo allí trabajando, asegurando con tablas las ventanas de los dormitorios, rellenando la parte baja de las chimeneas. Realizó una buena faena. Era su día libre y no estaba trabajando en la granja. Se acordó de los viejos tiempos, al principio de la guerra. No estaba casado entonces, y en la casa de su madre, en Plymouth, había instalado las tablas protectoras de las ventanas para evitar que se filtrara la luz al exterior. También había construido el refugio, aunque ciertamente no fue de ninguna utilidad cuando llegó el momento. Se preguntó si tomarían todas estas precauciones en la granja. Lo dudaba. Harry Trigg y su mujer eran demasiado indolentes. Probablemente se reirían de todo esto. Se irían a bailar o a jugar una partida de whist. «La comida está lista», gritó ella desde la cocina. «Está bien, ahora bajo». Estaba satisfecho de su trabajo. Los entramados se encajaban perfectamente sobre los pequeños vidrios y en la base de las chimeneas. Una vez terminada la comida, y mientras su mujer lavaba los platos, Nat sintonizó el diario hablado de la 1. Fue repetido el mismo aviso, el que ella había notado antes por la mañana, pero el boletín de noticias dio más detalles. Las bandadas de pájaros han causado trastornos en todas las comarcas, y en Londres el cielo estaba tan oscuro a las 10 de esta mañana que parecía como si la ciudad estuviera cubierta por una inmensa nube negra. Los pájaros se posaban en lo alto de los tejados, en los alféizares de las ventanas y en las chimeneas. Las especies incluían mirlos, tordos, gorriones y, como era de esperar en la metrópoli, una gran cantidad de palomas y estorninos, y ese frecuentador del río de Londres, la gaviota de cabeza negra. El espectáculo ha sido tan inusitado que el tráfico se ha detenido en muchas vías públicas, el trabajo abandonado en tiendas y oficinas, y las calles se han visto abarrotadas de gente que contemplaban los pájaros. Fueron relatados varios incidentes. Volvieron a enunciarse las causas probables del frío y el hambre, y se repitieron los consejos a los dueños de casa. La voz del locutor era tranquila y suave. Nat tenía la impresión de que este hombre trataba la cuestión como si fuera una broma preparada. Habría otros como él, centenares de personas que no sabían lo que era luchar en la oscuridad con una bandada de pájaros.
Esta noche se celebrarían fiestas en Londres, igual que los días de elecciones. Gente que se reunía, gritaba, reía, se emborrachaba. «Vengan a ver a los pájaros». Nat desconectó la radio. Se levantó y empezó a trabajar en las ventanas de la cocina. Su mujer lo observaba, con el pequeño Johnny pegado a sus faldas. «¿Pero también aquí vas a poner tablas? No voy a tener más remedio que encender la luz antes de las 3. A mí me parece que aquí abajo no es necesario. Más vale prevenir que lamentar. No quiero correr riesgos». Lo que debían hacer es sacar al ejército para que dispararan contra los pájaros. Eso los espantaría enseguida. Que lo intenten. ¿Cómo iban a conseguirlo? Cuando los portuarios se declaran en huelga, ya llevan al ejército a los muelles. Los soldados bajan y descargan los barcos. Sí, y Londres tiene 8 millones de habitantes, o más. Piensa en todos los edificios, los departamentos, las casas. ¿Crees que tienen suficientes soldados como para llevarlos a disparar contra los pájaros desde los tejados? No sé, pero debería de hacerse algo. Tienen que hacer algo. Nat pensó para sus adentros que ellos estaban, sin duda, considerando el problema en ese mismo momento, pero que cualquier cosa que decidieran hacer en Londres y en las grandes ciudades no les sería de ninguna utilidad a las personas que, como ellos, vivían a 500 kilómetros de distancia. Cada vecino debería cuidar de sí mismo. ¿Cómo andamos de víveres? Bueno, Nat, ¿qué pasa ahora? No te preocupes. ¿Qué tienes en la despensa? Es mañana cuando tengo que ir a hacer la compra. Ya sabes, nunca guardo alimentos sin cocer, se estropean. El carnicero no viene hasta pasado mañana, pero puedo traer algo cuando vaya mañana a la ciudad. Nat no quería asustarla. Pensaba que era posible que no pudiera ir mañana a la ciudad. Revisó la despensa y el armario donde ella guardaba las latas de conserva. Tenían para un par de días, pero pan había poco. ¿Y qué hay del panadero? También viene mañana. Observó que había harina. Si el panadero no venía, había suficiente para cocer una hogaza de pan. Era mejor en los viejos tiempos, cuando las mujeres hacían pan 2 veces a la semana y tenían sardinas saladas, y habían alimentos suficientes para que una familia resistiera un bloqueo si hacía falta. He tratado de dar pescado en conserva a los niños, pero no les gusta. Nat siguió clavando tablas ante las ventanas de la cocina. Velas. También estaban escasos de velas. Otra cosa que había que comprar mañana. Bueno, no quedaba más remedio. Esta noche tendrán que irse pronto a la cama. Es decir, si... Se levantó, salió por la puerta trasera y se detuvo en el huerto, mirando hacia el mar. No había brillado el sol en todo el día, y ahora, apenas las 3 de la tarde, había ya cierta oscuridad, y el sol estaba sombrío, melancólico, descolorido como la sal. Podía oír el retumbar del mar contra las rocas. Echó a andar, sendero abajo, hacia la playa, hasta mitad de camino, y entonces se detuvo. Se dio cuenta de que la marea había subido. La roca que asomaba a media mañana sobre las aguas estaba ahora cubierta, pero no era el mar lo que atraía su atención. Las gaviotas se habían levantado, centenares de ellas, millares de ellas, describían círculos en el aire, alzando sus alas contra el viento. Eran las gaviotas las que habían oscurecido el cielo, y volaban en silencio. No producían ningún sonido. Giraban en círculos, remontándose, descendiendo, probando su fuerza contra el viento. Nat dio media vuelta, subió corriendo el sendero y regresó a casa. Voy a buscar a Jill. La esperaré en la parada del autobús. ¿Qué ocurre? Estás muy pálido. Mantén dentro a Johnny. Cierra bien la puerta, enciende la luz y corre las cortinas. Pero si acaban de dar las 3.
No importa, haz lo que te digo. Miró dentro del cobertizo que había junto a la puerta trasera. No encontró nada que fuera de gran utilidad. Un pico era demasiado pesado y la horca no le servía. Tomó el azadón. Era la única herramienta adecuada y lo bastante ligera como para llevarla consigo. Echó a andar camino arriba, en dirección a la parada del autobús. De vez en cuando miraba hacia atrás por encima del hombro. Las gaviotas volaban ahora a mayor altura. Sus círculos eran más abiertos, más amplios. Se desplegaban por el cielo en inmensa formación. Se apresuró, aunque sabía que el autobús no llegaría a lo alto de la colina antes de las 4. Tenía que apresurarse. No adelantó a nadie por el camino. Se alegraba. No había tiempo para pararse a platicar. Una vez en la cima de la colina, esperó. Era demasiado pronto. Faltaba todavía media hora, y el viento del este, procedente de las tierras altas, cruzaba impetuoso los campos. Golpeó el suelo con los pies y se sopló las manos. Podía ver a lo lejos las arcillosas colinas recortándose nítidamente contra la intensa palidez del firmamento. Desde detrás de ellas surgió algo negro, semejante al principio de un tiznón, que fue ensanchándose después y haciéndose más amplio. Luego, el tiznón se convirtió en una nube, y la nube en otras 5 nubes que se extendieron hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Pero no eran nubes, eran pájaros. Se quedó mirándolos, viendo cómo cruzaban el cielo, y cuando una de las secciones que se habían dividido pasó a 1 centenar de metros por encima de su cabeza, se dio cuenta, por la velocidad que llevaban, de que se dirigían tierra adentro, a la parte alta del país, de que no sentían ningún interés por la gente de la península. Eran grajos, cuervos, chovas, urracas, arrendajos, pájaros todos que, habitualmente, solían hacer presa en las especies más pequeñas. Pero esta tarde estaban destinados a alguna otra misión. Se dirigen a las ciudades. Saben lo que tienen que hacer. Los de aquí tenemos menos importancia. Las gaviotas se ocuparán de nosotros. Los otros van a las ciudades, pensó Nat. Se acercó a la cabina telefónica, entró en ella y levantó el auricular. En la central se encargarían de transmitir el mensaje. Hablo desde Highway, junto a la parada del autobús. Deseo informar que se están adentrando en la región grandes parvadas de pájaros. Las gaviotas se están formando también en la bahía. Muy bien, Contestó la voz, lacónica, cansada. ¿Se encargará usted de transmitir este mensaje al departamento correspondiente? sí. La voz sonaba ahora impaciente, hastiada. El zumbido de la línea se restableció. Ella es distinta, pensó Nat. Todo eso le tiene sin cuidado. Tal vez ha tenido que estar todo el día contestando llamadas. Piensa irse al cine esta noche. Apretará la mano de algún amigo. Mira cuántos pájaros. Todo esto le tiene sin cuidado. El autobús llegó renqueando a lo alto de la colina. Bajaron Jill y otras 3 o 4 niñas. El autobús continuó a la ciudad. ¿Para qué es la azada, papá? Las niñas lo rodearon riéndose, señalándolo. He estado usándola. Y ahora vámonos a casa. Hace frío para quedarse por ahí. Miraré cómo cruzan los campos, a ver a qué velocidad corren. Estaba hablando de las compañeras de Jill, las cuales pertenecían a distintas familias que vivían en las casitas de los alrededores. Un corto atajo los llevaría hasta sus casas. Queremos jugar un poco, dijo una de ellas. No, se van a casa o se lo digo a sus mamás. Cuchichearon entre sí y luego echaron a correr a través de los campos. Jill miró, enfurruñada, a su padre. Siempre nos quedamos a jugar un rato. Esta noche no. Vamos, no podemos perder tiempo.
Podía ver a las gaviotas describiendo círculos sobre los campos, adentrándose poco a poco sobre la tierra, sin ruido, silenciosas todavía. «Mira allá arriba, papá. Mira las gaviotas». «Sí, date prisa». «¿Hacia dónde vuelan? ¿A dónde van?» «Tierra adentro, supongo. A donde haga más calor». La tomó de la mano y la arrastró tras sí a lo largo del sendero. «No vayas tan deprisa, papá. No puedo seguirte». Las gaviotas estaban mirando a los grajos y a los cuervos. Se estaban desplegando en formación de un lado a otro del cielo. Grupos de miles de ellas volaban a los 4 puntos cardinales. «¿Qué es eso, papá? ¿Qué están haciendo las gaviotas?» Su vuelo no era todavía decidido, como el de los grajos y las chovas. Seguían describiendo círculos en el aire. Tampoco volaban tan alto, como si esperaran alguna señal, como si tuvieran que tomar alguna decisión. La orden no estaba clara. «¿Quieres que te lleve, Jill? Ven, súbete a cuestas». De esta forma, creía poder ir más deprisa, pero se equivocaba. Jill pesaba mucho y se deslizaba. Estaba llorando además. Su sensación de urgencia, de temor, se le había contagiado a la niña. «Quiero que se vayan las gaviotas. No me gustan. Se están acercando al camino». La volvió a poner en el suelo y echó a correr, llevando a Jill como un remolque. Al doblar el recodo que hacía el camino junto a la granja, vio al granjero que estaba metiendo el coche al garaje, y Nat le llamó. «¿Puede hacernos un favor?» «¿Qué es?» El señor Trigg se volvió en el asiento y los miró. Una sonrisa iluminó su rostro, rubicundo y jovial. «Parece que tenemos diversión. ¿Ha visto las gaviotas? Jim y yo vamos a salir y le soltaremos unos cuantos tiros. Todo el mundo habla de ellas. He oído decir que les han molestado esta noche. ¿Quiere una escopeta?» Nat denegó con la cabeza. El pequeño coche estaba abarrotado de cosas. Solo había sitio para Jill, si se ponía encima de las latas de petróleo en el asiento de atrás. «No necesito una escopeta, pero le agradecería que llevara a Jill a casa. Se ha asustado por los pájaros», lo dijo apresuradamente. No quería hablar delante de Jill. «De acuerdo. La llevaré a casa. ¿Por qué no se queda usted y se une al concurso de tiro? Haremos volar las plumas». Subió Jill y el conductor, dando la vuelta al coche, aceleró por el camino en dirección a la casa. Nat echó a andar detrás. Drake debía estar loco. ¿De qué servía una escopeta contra un firmamento de pájaros? Nat, libre ahora de la preocupación de Jill, tenía tiempo de mirar a su alrededor. Los pájaros seguían describiendo círculos sobre los campos. Eran gaviotas corrientes casi todas, pero entre ellas se hallaba también la gaviota negra. Por lo general, se mantenían apartadas, pero ahora marchaban juntas. Algún lazo las había unido. La gaviota negra atacaba a los pájaros más pequeños e incluso, según había oído decir, a los corderos recién nacidos. Él no lo había visto. Lo recordaba ahora, no obstante, al mirar el cielo. Se estaban acercando a la granja. Sus círculos iban siendo más bajos, y las gaviotas negras volaban al frente. Las gaviotas negras conducían las bandadas. La granja era, pues, su objetivo. Se dirigían a la granja. Nat aceleró el paso en dirección a su casa. Vio dar la vuelta al coche del granjero y emprender el camino de regreso. Cuando llegó junto a él, frenó bruscamente. «La niña ya está dentro. Su mujer le estaba esperando. Bueno, ¿qué le parece? En la ciudad dicen que lo han hecho los rusos, que los rusos han envenenado a los pájaros». «¿Cómo podrían hacerlo?», preguntó Nat. «A mí no me pregunte. Ya sabe cómo surgen los chismes». «¿Qué? ¿Viene a mi concurso de tiro?». «No, pienso quedarme en casa. Mi mujer se inquietaría». «La mía dice que está bien que pudiéramos comer gaviota. Tendríamos gaviota asada, gaviota cocida, y por si fuera poco, gaviota en escabeche. Espere usted a que le suelte unos tiros. Eso las asustará».
¿Ha puesto usted tablas en las ventanas? No, qué tontería. A los de la radio les gusta asustar a la gente. Hoy he tenido cosas más importantes que hacer que andar clavando las ventanas. Yo en su lugar lo haría. Bah, exagera usted. ¿Quiere venirse a dormir a nuestra casa? No, gracias de todos modos. Bueno, piénselo mañana. Le daremos gaviotas para desayunar. El granjero sonrió y luego enfiló el coche hacia la puerta de la granja. Nat se apresuró. Atravesó el bosquecillo, rebasó el viejo granero y cruzó el portillo que daba acceso al prado. Al pasar por el portillo, oyó un zumbido de alas. Una gaviota negra descendía en picada sobre él. Erró, torció el vuelo y se remontó para volver a lanzarse de nuevo. En un instante se le unieron otras. 6, 7, una docena de gaviotas, blancas y negras mezcladas. Nat tiró la azada. No le servía. Cubriéndose la cabeza con los brazos, corrió hacia la casa. Las gaviotas continuaron lanzándose sobre él, en un absoluto silencio, solo interrumpido por el batir de alas, las terribles y zumbadoras alas. Sentía sangre en las manos, en las muñecas, en el cuello. Los agudos picos rasgaban la carne. Si por lo menos pudiera mantenerlas apartadas de sus ojos, era lo único que importaba. Tenía que mantenerlas alejadas de los ojos. Aún no habían aprendido cómo aferrarse a un hombre, cómo desgarrar la ropa, cómo arrojarse en masa contra la cabeza, contra el cuerpo. Pero a cada nuevo descenso, a cada nuevo ataque, se volvían más audaces y no se preocupaban en absoluto de sí mismas. Cuando se lanzaban en picada y fallaban, se estrellaban violentamente y quedaban sobre el suelo, magulladas, reventadas. Nat, al correr, tropezaba con sus cuerpos destrozados, que empujaba con los pies hacia adelante. Llegó a la puerta y la golpeó con sus ensangrentadas manos. Debido a las tablas clavadas ante las ventanas, no brillaba ninguna luz. Todo estaba oscuro. ¡Déjame entrar!, gritaba fuerte para hacerse oír por encima del zumbido de las alas de las gaviotas. Entonces vio al planga rapaz, suspendido sobre él en el cielo, presto a lanzarse en picada. Las gaviotas giraban, se retiraban, se remontaban juntas contra el viento. Solo el planga permanecía, uno solo en el cielo, sobre él. Las alas se plegaron súbitamente a lo largo de su cuerpo y se dejó caer como una piedra. Nat chilló y la puerta se abrió. Traspuso precipitadamente el umbral y su mujer arrojó contra la puerta todo el peso de su cuerpo. Solo oyeron una cosa: el golpe del planga al caer.